Bien, continuamos en la edición matutina de Noticias Occidente. Gracias por seguir informándose con nosotros. Michael Arce, diputado de Liberación Nacional y de la provincia de Alajuela, ya nos acompaña en el estudio principal para hablar sobre un tema que tiene que ver con todos los cantones, o por lo menos con la mayoría de la zona de Occidente, la intervención de la Ruta Nacional 118. Michael, buenos días. Un tema que ha dado de qué hablar. Sí, efectivamente, esto es una ruta muy importante. La Ruta 118 conecta varios cantones, Naranjo, Sarchí, Grecia, Poás, y es una ruta alterna muy importante, incluso ahora con la futura reparación de la autopista San José-San Ramón, se podrá imaginar la gente lo importante que será tener esta carretera en buenas condiciones. Y es una carretera que nosotros hemos estado peleando muchísimo, que se haga como debe ser, que los recursos se inviertan de la mejor manera. Es una inversión de más de 2.700 millones de colones que se están invirtiendo en este camino. Y bueno, hemos tenido problemas desde el primer día. Usted recordará cuando los vecinos de la comunidad de Tacares empezaron a reclamar que las obras no se estaban haciendo de la mejor manera. Y bueno, a partir de ese momento empezamos a acompañar todo este proceso hasta el día de hoy. Hoy, por supuesto, el reclamo más importante es que la empresa se fue. La empresa ya salió del proyecto, Conavi tampoco está a lo largo de todo el trayecto y el proyecto queda inconcluso desde Barrio Latino hasta Naranjo, porque no se están haciendo las obras de mitigación, no se están reparando las entradas de los comercios y las viviendas, y además hay escombros, hay lastre en las alcantarillas, no se hizo el sello impermeabilizante en las orillas de la carretera para evitar que esa se desmorone. Hay muchísimos problemas que yo estoy reclamando porque no es posible que una inversión de esta envergadura se haga mal. Lo preocupante, Michael, es que Casa Presidencial hizo un comunicado oficial en donde se da el trabajo por concluido, y si el gobierno es el patrono de la compañía que hizo el proyecto, la compañía pues entonces se va porque el gobierno dijo que ya estaba concluido. No está concluido, o sea, se le está mintiendo al país al decir que el trabajo se terminó. Efectivamente, hubo un anuncio formal desde la página de Casa Presidencial donde anunciaban que el proyecto había sido concluido. Eso es absolutamente falso, lo reclamé desde el primer día. Yo dije, las cosas se terminan cuando se terminan. No es posible que digan que han terminado un proyecto cuando todavía estaban recarpeteando de Sarchí para Naranjo, me parece. Pero ahora que ya se llevaron la maquinaria, estamos hablando de que el proyecto tiene enormes fallas. Yo mismo fui desde Barrio Latino hasta Naranjo recientemente y conté más de 30 intersecciones con rutas cantonales donde siguen estando las rasantes entre la ruta nacional y las rutas cantonales. Esto es un problema, causa un enorme riesgo para los conductores, los vehículos pegan en ese rasante, en ese borde, se dañan, igual estamos dañando la carretera nueva porque la estamos golpeando. O sea, no es posible que simple y sencillamente un ingeniero, como lo es el señor Alfonso Quesada Solís, que es el ingeniero a cargo, venga y le responda al alcalde de Valverde Vega, que plantea la preocupación que el proyecto está listo, que ya hicieron las labores de mitigación y que cualquier otra observación que se la hagan llegar, que ellos la analizarán, la planificarán y verán en qué momento harán la intervención. Eso no es así. El proyecto además incorporaba el tema de la mitigación, o sea, de todos estos daños que hay que reparar, las entradas y las rasantes. Es un proyecto que incluía ese factor como uno de los factores para considerar la calidad total del proyecto para poder pagar. Ahora, Michael, este proyecto fue cuestionado desde el inicio por la manera en la que se planteó. Inclusive en algún momento se le cuestionó el hecho de que rompieran la carretera en tractos tan largos y que la forma en la que iban reparando no era consecuente con la cantidad de carretera que estaba siendo, en ese caso, destruida, lo que ocasionó en algún momento una gran cantidad de congestionamientos viales e incluso polvo y problema con los vecinos. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? El CONAVI es una de las instituciones que quizás ha estado más en el ojo de la polémica para los costarricenses en los últimos años y ha sido cuestionada por temas como lo del Puente de la Platina, ha sido cuestionada por algunas otras carreteras en el país, por la intervención de la Ruta 107 de Poás Grecia, que está en deplorables condiciones, y ahora vienen y, como dicen popularmente, se jalan una torta con esta carretera de la Ruta Nacional 118. ¿Qué es lo que está pasando, Michael? Ustedes que son los fiscalizadores del país como diputados, ¿qué está sucediendo con el CONAVI
que está entrando en tantos errores? Bueno, ese contrato es un contrato general de mantenimiento, no es un contrato específico para darle mantenimiento a la Ruta 118, sino que contratan a una empresa para que le dé mantenimiento a una circunscripción territorial determinada. Por eso es que vemos a Hernán Solís también en la 107 y también en la 118 y otras rutas nacionales, porque tiene la misión durante un tiempo determinado de darle mantenimiento a estas calles. Obviamente hay una empresa de fiscalización, si no una, quizás hasta dos. Están los ingenieros de CONAVI, que son los que están allí permanentemente como responsables de la obra. Están los ingenieros de la empresa, y me parece que aquí hay un montón de irresponsables, porque a mí nadie me puede decir que las obras se están haciendo bien cuando es evidente para todos que hay errores. Por supuesto que la carretera hoy se siente mejor a como estaba antes. Sí, por lo menos lo que es la capa asfáltica. La carpeta asfáltica o la carpeta de ruedo, la gente la ve nueva, la siente confortable, no hay huecos, pero hay un montón de problemas adicionales que quedan por aquella obra. Por ejemplo, en el Alto de la Virgencita tenemos un alto de la carretera que está impidiendo que los vecinos puedan entrar a sus casas, y que es una barbaridad. Algunos de ellos en estos aguaceros pasados vieron sus casas inundadas porque el agua no sale, o sea, pega con la carretera y se devuelve a su propiedad. Y eso es un enorme problema. Y allí los vemos haciendo inversiones, reparando sus casas, alzando las entradas, haciendo rampas. ¿Por qué tienen que hacer esas cosas? ¿En qué momento tuvieron que ponerse a invertir después de que una obra de esas se hace y se invierte tanto dinero también? Eso está mal. ¿Dónde están los ingenieros? Es lo que yo digo. Y la Ruta 107 es un calvario, es una lucha permanente. Aquí hemos estado nosotros desde el primer día peleando con esa carretera. El gobierno lo que nos dice es que es una ruta que está en un estado de deterioro tal que requiere una reconstrucción total, y por lo tanto tiene que ir al Banco Nacional de Proyectos, tiene que planificarse, tiene que concursar con otros proyectos nacionales, y que eso implica espera. Mientras tanto, CONAVI argumenta que no puede hacer reparaciones más que bacheos de emergencia, que es lo que vimos el otro día. Pésimo, porque ponen agua sobre el... Es una porquería, simplemente echar asfalto o mezcla asfáltica en un hueco que hasta agua tiene, y lo vimos en la denuncia ciudadana reciente. Sin embargo, yo vengo acompañándome de la NAME, porque les he dicho, señores, hay que buscar una solución técnica para que CONAVI no me siga diciendo a mí que no puede hacer más que eso, y que el gobierno no me diga a mí que hay que esperar a que se incluya en una lista de proyectos nacionales, porque entonces, ¿cuándo la vamos a hacer? Estamos en una encrucijada. Y debo decir que vamos a hacer una defensa importante de que para salvaguardar la vida humana, CONAVI tiene que poner una carpeta de ruedo nueva en esa carretera. No importa si se tiene que reconstruir totalmente. Bueno, pongamos una carpeta de ruedo que tenga una vida útil de 5 años, mientras el proyecto se incluye, se presupuesta y se hace. Pero mientras tanto, para la seguridad de todos los griegos y griegas, poaseños y todos los que por ahí transitan, que además hay turistas que van hacia el volcán Poás porque es una ruta turística, no encuentren un riesgo para sus vidas al transitar en una carretera que está en pésimo estado. ¿Sería un trabajo similar al que se hizo en esta Ruta Nacional 118? Yo he peleado para que la Ruta 107 pueda tener un trabajo como la que se hizo en la 118. Pero ellos me dicen, no, es que ese trabajo se puede hacer en rehabilitaciones. En reconstrucciones implica romper y llegar hasta la tierra y hacer todas las bases nuevas. Bueno, si eso es así, si técnicamente eso es así, vamos a verlo. Andamos buscando en eso es en lo que le está ayudando la NAME. Exacto. Pero la NAME me dice que para salvaguardar la vida humana, el CONAVI simplemente no puede esperarse a que eso suceda. Tiene que venir y poner una carpeta de ruedo que permita esa seguridad, y en eso estamos peleando. Michael, desde la parte de control en la administración pública de este país, ¿qué se puede hacer con el CONAVI? Al que siempre se le escuchan las mismas excusas, que hay un exceso de tramitología, como usted bien lo acaba de decir, que ellos le han dicho a usted mismo que hay que llevar el proyecto a un lado, al otro, que hay que enviar eso, que hay que enviar aquello. El tema de que siempre hablan que son muchas carreteras y que tienen que esos problemas. A ver, el director del CONAVI en algún momento dijo, ese es el problema de la Ruta 107, no es solo aquí en Occidente que existe, hay otras carreteras peores en otras partes del país. Bueno, perdón, a la gente de Grecia y de Poás
no le interesa si hay carreteras en peor estado en otras partes del país, le interesa esta carretera y el CONAVI debe velar por esta carretera. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el seno de la Asamblea Legislativa, desde el seno político de nuestro país para cambiar esa situación? Que es algo en el CONAVI repetitivo, año con año sucede lo mismo y hay rutas que año con año van empeorando y las respuestas del CONAVI parecen ser siempre las mismas. Hay varios factores. Primero es que efectivamente la ley que regula el CONAVI le pone ciertos impedimentos, algunas limitaciones para poder hacer las cosas de la mejor manera. Por ejemplo, en esta misma ruta 118, nosotros alegamos, y muchísimos griegos y griegas dijeron, ¿por qué no hacen bahías para buses? ¿Por qué no amplían los puentes a 2 vías, si aún tenemos varios de una sola vía que genera congestión? Si se está haciendo una inversión de tantos millones de colones, ¿por qué no lo hacemos bien? ¿Por qué no ampliamos la entrada a cada ciudad para que puedan entrar con 3 carriles, 2 de ascenso, 1 para salida o viceversa y que sea reversible? CONAVI lo que nos dice es que en materia de conservación, o sea, cuando hay que simplemente mantener, conservar las carreteras, ellos no pueden hacer más de lo que ya está, porque tienen una prohibición legal para hacerlo. Cuando hablamos de proyecto nuevo, entra ya el MOP con una contratación nueva, una planificación, diseños y demás. Bueno, hemos encontrado que hay una limitación en la ley para que CONAVI pueda, en términos de conservación, también hacer mejoras. Y estamos hablando de conservación al fin. Y estamos mejorando las condiciones para que los ciudadanos puedan transitar de mejor manera, para que haya fluidez. Y es una carretera que ya está. Estamos mejorando esa carretera, no estamos haciendo una carretera nueva. Hay que hacer unas reformas puntuales y estamos trabajando en esa línea. Para poder autorizar, en eso, ¿verdad? Estamos haciendo un proyecto en ese momento para que podamos autorizar a CONAVI y no tenga excusa para que cuando haga una intervención de esta manera, mejore. Haga bahías para que los buses puedan orillarse, para que los vehículos puedan seguir circulando, haga ampliaciones, pueda mejorar las entradas de las ciudades. Todo esto que se llaman topics o pequeñas intervenciones que pueden solucionar muchísimo. Luego, bueno, obviamente tenemos una institución, como muchas otras, que tienen muchísimos problemas de operatividad. CONAVI es una de ellas, pero el gobierno además propone hacer una institución nueva, habla del INI. El INI es una propuesta completamente desarticulada y cada vez más debilitando al MOP. Y cuando uno recuerda al MOP fuerte, el Ministerio de Obras Públicas, que hacía carreteras, que hacía puentes, que construía permanentemente con sus vagonetas rojas, sus niveladoras rojas, uno dice, ¿en qué momento debilitaron un ministerio tan importante para el país con esto del CONAVI y ahora con otra institución, ¿verdad? Sí, es descentralizar para trazar más el proceso de mejora en el país. No es un problema de descentralización, porque descentralización es otra cosa. Aquí estamos hablando de desconcentración. Diferentes instituciones que hagan distintas cosas en el gobierno, que al final termina desconcentrando y perdiendo poder los jerarcas para poder definir qué es lo que se va a hacer. El ministro de Obras Públicas y Transportes no manda al CONAVI, y eso es un problema, sí, porque no puede haber una política de gobierno. La descentralización sí es importante, y ahí yo digo que más bien es el camino a seguir. Como usted ve, acabamos de aprobar una ley que para mí fue muy importante, una gran lucha para darle más recursos a las municipalidades. Claro. Y el próximo año Grecia va a recibir 1.000 millones de colones para invertir en caminos, y el siguiente 1.200 o 1.300, y allí se mantendrá año con año. Ahora sí, los caminos cantonales van a tener recursos y eso está muy bien, pero las nacionales es CONAVI. Lo cierto del caso, Michael, y ya para ir concluyendo, es que soluciones sí las hay, que hay una solución visible y latente sobre la ruta 118. ¿Qué se pedirá sobre esta carretera en específico, puntualmente, para ir concluyendo el tema? ¿Y de qué estará vigilante su despacho de la Ruta Nacional 118? Vamos a pedir cuentas, vamos a pedir esas cuentas. Ya enviamos un oficio al ingeniero responsable para que nos diga qué se ha hecho, quién autorizó pagar, hasta dónde han pagado, quién fiscalizó. Vamos a exigir que vengan y terminen los trabajos como corresponde, para que la gente pueda tener acceso a sus casas, para que ya no una ambulancia tenga que esperarse en la calle porque no puede entrar a recoger un adulto mayor, o para que la gente pueda entrar con facilidad a cualquiera de los comercios que hay en la ruta. Vamos a exigir que eso se cumpla. Si CONAVI no responde,
pediremos las responsabilidades correspondientes ante la Contraloría, ante quien sea necesario para que se establezcan esas responsabilidades. Pero bueno, estamos peleando, vamos a ver qué logramos. Es parte de un proceso. Así es. Bien, don Michael, como siempre, agradecerle su presencia acá en Noticias Occidente. Estaremos vigilantes porque es un tema que nos interesa muchísimo, de ver que de verdad se soluciona esta situación. Como lo decíamos al inicio, son griegos, sarchiseños, naranjeños, gente de Poás involucrada realmente en lo que vaya a pasar con esta carretera, y estaremos también anuentes a estar informados de lo que vaya haciendo su despacho en pro de la mejora para esa ruta nacional. Así es. Excelente. Estamos bien, esta es entonces la posición del diputado Michael Arce sobre esta situación, y también la entrevista que hemos tenido esta mañana sobre este tema, al que le vamos a dar un continuo seguimiento para informarle a usted de la mejor manera. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más de Noticias Occidente.